Presentes. El día de hoy voy a compartir inmediatamente la pantalla. Por favor, les pido que me señalen si es la presentación íntegra. Juan José. Perfecto. Bueno, nos convocaron a realizar esta charla, que es una charla bien breve, porque todavía no se ha dictado el decreto que en definitiva establece cuáles son los requisitos para poder eh, revalidar, o recertificar o renovar, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, van a ver la lámina, el título que yo establezco en la de certificación y renovación, paréntesis, recertificación de la certificación de especialidades médicas. El día de ayer tuvimos reunión en UELAM y comentamos acerca de esta denominación que se le está dando en las redes sociales en videos que han hecho algunos colegas suyos y también abogados, utilizando el término recertificación. Y nos corrigió el doctor Osorio, del Colegio Médico, me dice, no, esto es una renovación de la certificación de especialidades. ¿Ya? Ese sería el nombre correcto, pero yo dejé puesto ahí también el de recertificación, por si acaso logran obtener algún tipo de información asociada a ello. Por lo tanto, renovación o recertificación vienen siendo sinónimos. Ahí está mi nombre, Juan José Flores, soy abogado de la Unidad de Defensa Laboral Médica de Falme. A modo de contexto histórico, bueno, el proceso de certificación y recertificación de especialidades médicas en Chile constituye uno de los pilares fundamentales para asegurar la calidad de la atención en salud y la idoneidad de los profesionales que ejercen como especialistas. En las últimas décadas, la medicina ha experimentado transformaciones profundas, desde la expansión del conocimiento científico hasta el fortalecimiento de los sistemas regulatorios y de fiscalización. Y en este contexto, el país ha transitado desde un modelo de certificación permanente hacia un sistema de recertificación periódica en concordancia con estándares internacionales de educación médica continua. El origen de la certificación de las especialidades médicas en Chile parte del año 1984, cuando se crea CONASEM, como entidad encargada de coordinar procesos de certificación basados en criterios de formación formal y experiencia profesional acreditada. Durante décadas, el sistema chileno se caracterizó por otorgar certificaciones permanentes, entendiendo que la formación en una especialidad era suficiente garantía para el ejercicio profesional indefinido. El avance del conocimiento médico, la creciente complejidad de las prestaciones y la necesidad de resguardar la seguridad del paciente impulsaron cambios significativos, enfatizando la educación continua y el desempeño profesional. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual está asociada a que el 31 de diciembre expiraría la certificación de una gran cantidad de especialistas y subespecialistas médicos, y se calcula que son al menos 37.000 certificaciones vigentes que requieren renovación mediante un proceso gradual y ordenado. Y el 28 de septiembre del año pasado, desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales, se difundió un oficio informando que el Ministerio de Salud había despachado a la SECPRES el proyecto de decreto que establece normas y criterios para la renovación de las certificaciones de especialidades y subespecialidad de los prestadores individuales de salud, el cual se encuentra en evaluación y por consiguiente está sujeto a modificaciones y observaciones dentro de la tramitación correspondiente. ¿Cuál fue este oficio? El marco normativo 2025, del 28 de septiembre, es este oficio, el número 20.462-2025. Constituye el principal documento regulador reciente en materia de recertificación médica en Chile o renovación de la certificación de los prestadores individuales de salud. ¿Ya? Y eso establece este oficio, señalando la obligatoriedad del proceso y las etapas que se deberán cumplir por parte de los profesionales que busquen mantener el reconocimiento oficial de su especialidad. Y el documento señala que el sistema contemplaría dos fases, un régimen transitorio y un régimen permanente. Respecto al régimen transitorio, que sería de 5 años, aplica a certificaciones que venzan desde el séptimo mes tras la publicación del decreto. Eso aún no ocurre. Estas se prorrogarán automáticamente mientras se resuelva la solicitud de renovación.
y el plazo para presentar la solicitud será 6 meses desde el vencimiento. Y la vigencia en el Registro Nacional de Prestadores Individuales quedará prorrogada desde la publicación del decreto en el Diario Oficial, lo que todavía no ocurre, y hasta el séptimo mes posterior para poder resguardar la capacidad de las entidades certificadoras. Y el régimen permanente establece la solicitud de renovación tiene que ingresar en el último año de vigencia de la certificación, de lo contrario el profesional debe someterse al proceso inicial. Y en el caso del régimen permanente, la evaluación contemplaría 4 rubros con un máximo de 100 puntos. ¿Y cuáles son los indicadores que contemplaría esta evaluación? El desempeño en la especialidad con 50 puntos, la formación continua con 30 puntos, la docencia 10 puntos y cargos de jefatura también 10 puntos. La aprobación, en este caso del régimen permanente, exige al menos 80 puntos y otorgaría una vigencia por 7 años. Entre 50 y 79 puntos, la renovación quedaría condicionada a una evaluación adicional y con menos de 50 puntos se rechazaría. Además, se deberá presentar una declaración jurada que acredite el desempeño efectivo en la especialidad durante los últimos 5 años. Y la entidad certificadora validará esta información y en caso de no poder hacerlo, la solicitud sería rechazada. Lo que ocurre hasta este momento. El documento que al que me acabo de referir era el oficio que estaba dando cuenta de lo que tendrían que hacer los profesionales durante este año, si es que se hubiera dictado el decreto. Esto no ocurrió. Y lo que sí ocurrió, que con fecha 2 de enero del año 2026, se publica en el Diario Oficial el decreto 18 del año 2025 del Ministerio de Salud, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que modifica el decreto supremo número 8 de 2013 de los Ministerios de Salud y Educación, que aprueban el reglamento de certificación de las especialidades de los prestadores individuales de salud y de las entidades que las otorgan. Esto ocurre el 2 de enero del año 2026. Y por lo tanto, este decreto modifica este reglamento, el decreto 8, y lo que hace es prorrogar automáticamente las especialidades, dejándolo supeditada a la dictación de este reglamento. ¿Ya? Entonces, si tu certificación vencía el 31 de diciembre de 2025, no expiró. El decreto 18-2025, publicado el 2 de enero de 2026 en el Diario Oficial, prorrogó automáticamente las más de 37.600 certificaciones que se encontraban en esta situación, hasta el último día del sexto mes posterior a la publicación en el Diario Oficial del decreto que regulará el proceso de renovación de las certificaciones de las especialidades, fecha aún por determinar. Eso es lo que yo les puedo decir a grosso modo, y por eso esta charla era relativamente breve en este sentido, porque no se ha dictado ese reglamento y por lo tanto no sabemos qué modificaciones se pueden realizar al mismo para poder determinar. Con lo único que contábamos y que se empezó a masificar el año pasado era este oficio 20.462, en donde se establece esto régimen permanente y transitorio y se establecían algunos requisitos respecto de esta renovación de la certificación. Nos han llegado algunas consultas y a continuación se las voy a ir señalando. Entiendo que también estas consultas han quedado señaladas por el Ministerio de Salud como preguntas frecuentes. ¿Quiénes deben renovar la certificación de especialidad o recertificarse en este caso? Médicos, odontólogos, químicos farmacéuticos, bioquímicos y desde el año 2024 enfermeras y enfermeros. ¿Para quiénes aplica? A todos los prestadores cuyas certificaciones venzan a partir del primer día del séptimo mes siguiente a la publicación del decreto en el Diario Oficial y hasta que entren en vigor las normas permanentes, lo que todavía no ocurre. Se ha contemplado cuál es la situación actual. Se ha contemplado que los profesionales verán prorrogada su vigencia en el Registro Nacional de Prestadores Individuales entre la publicación del decreto en el Diario Oficial y el sexto mes desde dicha publicación, periodo establecido para asegurar la capacidad de funcionamiento de las entidades certificadoras. ¿Mi certificación expiró el 31 de diciembre del 2025? No. El decreto 18-2025 prorrogó automáticamente
todas las certificaciones que vencían en esa fecha. Tu certificación sigue vigente sin necesidad de realizar ningún trámite. ¿Hasta cuándo está vigente mi certificación ahora? Tu certificación permanecerá vigente durante los 6 meses posteriores a la publicación en el Diario Oficial del decreto que regulará el proceso de renovación. Como ese decreto todavía no se ha publicado, aún no existe una fecha límite definida. Las certificaciones se entienden legalmente prorrogadas por todo ese periodo y por los 6 meses siguientes, sin interrupción ni solución de continuidad. Si tu certificación original tenía un plazo mayor, se respetará el plazo original. ¿Qué es el decreto de renovación y cuándo se publicará? Es un decreto distinto ya publicado, el decreto 18/2025, vigente desde el 2 de enero pasado, modificó el antedicho reglamento, prorrogando el plazo de vigencia de las certificaciones en la forma señalada y estableciendo el marco general por el que se regirá el futuro proceso de renovación de tales especialidades. Debe tenerse presente que en el reglamento se define a la renovación de la certificación como el proceso en virtud del cual una entidad certificadora reconoce que un prestador individual de salud mantiene en forma actual el dominio sobre el cuerpo de conocimientos y experiencias relevantes de una determinada especialidad o subespecialidad respecto de la que ya tenía una certificación vigente de conformidad a la ley. Dicho decreto de renovación, aún pendiente, en cambio, será la normativa que establecerá los requisitos específicos, procedimientos, los plazos para renovar y todos los efectos de las renovaciones. Y este decreto se encuentra en proceso de elaboración por el Ministerio de Salud, por lo que aún no es posible precisar cuál será su fecha de publicación ni los detalles de tal regulación. Y él será publicado en el Diario Oficial y tanto el Ministerio de Salud como la Superintendencia de Salud informarán en detalle cuando esto ocurra. Sin perjuicio de lo anterior, algunas materias relativas a la renovación de tales certificaciones ya se encuentran definidas en el reglamento de certificación y sobre dicha base a las cuales se puede responder algunas interrogantes sobre la materia. ¿Cuánto durará mi certificación una vez que la renueve? La nueva vigencia será de 7 años, contados desde la inscripción de la renovación de tu certificación en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud de la Superintendencia de Salud. ¿Debo renovar si obtuve mi certificación a través de una entidad certificadora? Sí, debe renovar tu certificación en la forma que se establezca en el decreto de renovación del Ministerio de Salud. ¿Debo renovar si obtuve mi certificación con un título o grado de magíster o doctorado? El plazo para solicitar la inscripción de esa clase de certificaciones venció el 31 de diciembre de 2025, como lo disponía el artículo cuarto transitorio del reglamento, hasta antes de su modificación por este decreto supremo 18 de 2025 de los Ministerios de Salud y Educación, el pasado 2 de enero de 2026. Si se pueden o no renovar tal clase de certificaciones dependerá de lo que disponga al respecto el decreto de renovación actualmente en elaboración. Y en todo caso, debe señalarse que las personas que en su momento hayan detentado la inscripción de una especialidad en base a la obtención de un grado académico de magíster o doctorado, haciendo uso de lo que entonces disponía el artículo cuarto transitorio del reglamento, mantendrán la inscripción de la misma y su vigencia por el plazo que originalmente les hubiera sido conferido en cada caso. ¿Qué pasa si tengo un título de especialidad de un programa que no estaba acreditado? El decreto 18/2025 establece una ventana especial entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2030 para que los que posean un título de especialista otorgado en virtud del egreso de un programa de especialización universitario que no se encontrare acreditado puedan solicitar a la Superintendencia de Salud la inscripción de dicho título en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, teniéndose por certificada tal especialidad, y la certificación tendrá una vigencia de 7 años desde la inscripción. ¿Cuáles son los requisitos para renovar mi certificación? Los requisitos específicos aún no están definidos. Serán establecidos por el decreto de renovación que el Ministerio de Salud publicará próximamente. ¿Dónde deberá hacer el trámite de renovación? Las entidades certificadoras autorizadas serán las encargadas de renovar certificaciones. Adicionalmente, el decreto 18 permite que el Ministerio de Salud habilite transitoriamente a universidades que impartan profesiones de la salud para este fin, siempre que cumplan algunos requisitos tales como contar con acreditación institucional vigente, impartir programas de título de especialista y tener dichos programas aprobados por resolución o decreto universitario. ¿La Superintendencia de Salud eliminará mi especialidad del registro? No, el vencimiento masivo de las certificaciones
que se había previsto para el 31 de diciembre de 2025 fue dejado sin efecto por el decreto 18, por lo que no se eliminarán especialidades del registro por este motivo. ¿El vencimiento de mi certificación afecta la acreditación de mi establecimiento? No, dado que el vencimiento masivo de las certificaciones fue dejado sin efecto por el decreto 18-2025 y no tendrá ningún efecto respecto de las acreditaciones actualmente vigentes. Muchas gracias. Esta ha sido la breve presentación que me encomendó, en este caso, la Unidad de Defensa Laboral Médica de FALME. Muchas gracias. Gracias, señor Flores. Excelente la presentación porque es concisa y precisa. Yo creo que hay varias dudas a lo mejor. No sé, yo vi a la doctora Faúndez con la mano levantada. ¿Sí o no, Rosana? No, no la vi con la mano levantada, pero aprovecho de agradecer esto, que era una de las cosas que Sí. habíamos sugerido inicialmente cuando se nos presentó. Eh, y claro, yo creo que respondió básicamente todo lo que necesitábamos saber. Así que en este momento no tengo una pregunta. Si se me ocurre, la voy a hacer. ¿Ya? Hay Tengo una pregunta en el chat que dice sí, entonces, ¿hay que hacer algo por ahora? Declaración jurada o nada. No hay que hacer absolutamente nada hasta que se dicte este reglamento. ¿Ya? Por ahora está prorrogado. Y no sé si me permiten administrar la palabra o lo hace usted, doctora Rebeca. no, preferible que lo vaya haciendo ustedes, Juan José. Muchas gracias. Tiene la palabra Carolina Wong. Sí, buenos días. Quería preguntar sobre las certificaciones de especialidad, producto de un programa de magíster y doctorado. Eso hoy día sabemos que hay como una especie de, se había dicho que eso ya no iba a ser efectivo porque en algunas especialidades antes no había programa de médico de su especialidad y se utilizaba la ruta del programa de magíster y doctorado, pero eso es en ciencia, no es en clínica, como una especialidad. Pero hoy día que hay programas muy de especialidad médica, clínica, esos todavía están vigentes para los que se postularon o para los que están acreditados como especialistas. Lo digo específicamente en el área de nutrición. Nutrición clínica hoy día es una subespecialidad médica y que está en la superintendencia y que muchos ostentan un título de nutriólogo o nutrióloga, siendo que han sido solamente magíster o doctorados en nutrición de, por ejemplo, del niño o en nutrición general. Ya, y esos programas de doctorado y magíster son provenientes de profesionales que son nutricionistas, químicos, bioquímicos, etcétera, etcétera. Todos estos profesionales con título profesional pueden acceder a estos doctorados. Entonces, y químico farmacéutico. Entonces, mi pregunta es, ¿esto se va a renovar en la nueva recertificación o se va a dejar de lado? ¿O se va a Eh, eximir? Muchas gracias. Lo cierto es lo que señalé en el PowerPoint respecto a eso. Si está inscrito antes de diciembre de 2025, esto se mantiene. Y si posteriormente, con la dictación del reglamento, se va a mantener esta certificación, eso va a depender de lo que establezca esa normativa. A la fecha no hay certeza absoluta de aquello. El día de ayer lo estuvimos comentando en la reunión de UDELAM. Entonces el doctor me decía, mira, aquí no podemos especular absolutamente nada porque más encima dijo, cambió el gobierno, no sabemos qué es lo que van a dictar ahora, qué es lo que va a ocurrir. Así que lo importante es que puedas entregar una información precisa y concisa para no generar ningún tipo de eh, ansiedad en los profesionales que hoy en día no saben qué es lo que va a ocurrir respecto de sus certificaciones. Esto ha sido además muy criticado en las redes sociales. Yo he visto que hay personas que dicen, oye, yo me formé como odontólogo y resulta que ahora tengo que volver a probar mis conocimientos. Pero bueno, eso tiene un objetivo en la historia fidedigna de la ley, pero específicamente respecto del grado de magíster o académico, esto del magíster, perdón, o doctorado va a depender de la dictación del reglamento. ¿Cuándo se dicte ese reglamento? Ojalá que sea este año para que pueda existir certeza y una vez que eso ocurra, probablemente volveré a hacer alguna charla de esto.
Muchas gracias. De nada. Le tiene la palabra Mabel Ladino. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Mi pregunta es que muchos de nosotros tenemos dos especialidades, una especialidad y una subespecialidad. ¿Hay que recertificar cada una por separado o basta con certificar la subespecialidad? Según lo que está establecido en este oficio, la certificación la renovación de la certificación es de ambas, tanto de la especialidad como de la subespecialidad. ¿Ya? Eso es lo que establecería este régimen permanente y el régimen transitorio. Muchas gracias. De nada. UCB dice ahí, Hola, buenos días. buenos Una días. pregunta en cuanto a la duración de esta certificación, el plazo cuál es y a partir de cuándo ya uno empezaría, digamos, a tener que pensar en recertificarse. Lo que quedó establecido con la modificación que se hace al reglamento 8 es que al séptimo mes de la publicación del reglamento, ahí empieza a correr un plazo de 6 meses para que tú efectúes el proceso de renovación de tu certificación. Y logrando el puntaje máximo, tendrías una acreditación por 7 años. Ya, pero por ejemplo, voy a preguntar por mi caso, yo egresé hace 6 meses. ¿Perdón? No escucho bien. En mi caso particular, yo egresé de pediatría hace 6 meses. Ya. Si ¿Cómo egresó de, ten- sí, si egresó de pediatría hace 6 meses, hoy en día está automáticamente prorrogada su certificación. ¿Hasta cuándo? Ha- Hasta desde la dictación del reglamento serían 5 años, entiendo es lo que establecía este oficio. ¿Ya? Perfecto. Y desde la publicación, ahí va a depender si en la publicación de este nuevo reglamento se señala qué pasa con los profesionales que recién se encuentran egresados. Que entiendo, debería entenderse que si tú recién egresaste y te certificaste, ya tienes aprobado un determinado plazo, que el reglamento va a definir. El reglamento dice, bueno, los profesionales que recién se encuentran certificados gozarán de este proceso de certificación por un plazo de 7 años. ¿Ya? Y al término de esos 7 años, tú tendrías que volver a certificarte. Pero depende de lo que diga el reglamento. ¿Ya? Por eso no podemos aventurarnos más allá. Porque de pronto dicen, incluso aquellos profesionales que recién hubieran egresado deberán de igual manera volver a certificarse. O deberán certificarse en un plazo de 3 años. No lo sé, no creo que sea así, pero a veces las normas que se dictan en nuestro país nos resultan bien incomprensibles. Así que es mejor no especular absolutamente nada al respecto. Ya, vamos a estar atentos, gracias. Ya, de nada. Rosana Faúndes. Acá de nuevo. Sí, tengo alguna pregunta. Uno, Se le fue el audio. no sé si escucharon, pero en el fondo la pregunta era Sí. quién está haciendo el reglamento, a quién compete esto el reglamento, y segundo, em, a grandes rasgos, si es ejercicio de la profesión, educación continua, universidad, y el cuarto punto era jefatura. Entonces, desde ese punto de vista, la mayoría de la gente que está trabajando, estoy especulando, en los hospitales, que tienen además casas de estudio asociadas. Entonces, las personas que están en un hospital trabajando no deberían tener gran problema para validar la certificación, ¿o me equivoco? Habrían otras personas que tendrían más problemas, probablemente alguien que esté ejerciendo esto, no sé, en una consulta privada y nada más, no sé, o en un consultorio, no sé. Eh, si uno se deja llevar por cuáles van a ser, ¿cierto? Las grandes Los, cosas, los criterios. ítem, ¿cierto? Que van a considerar, ¿o me equivoco? Bueno, efectivamente, aquí respecto del el régimen permanente, para efectos de la evaluación se definieron 4 rubros, que son el desempeño de la especialidad con un máximo de 50 puntos, la formación continua con un máximo de 30, el desempeño docente con un máximo de 10 y ejercicio de jefatura asistenciales y docentes también con un máximo de 10. Por lo tanto, lo que
tiene mayor puntaje es el desempeño de la especialidad propiamente tal. Así que esas personas probablemente van a tener algún tipo de complicación si no pueden acreditar el desempeño de la especialidad. ¿Ya? Y entiendo que había algún tipo de comentario y decisiones que decían, oye, pero yo ejerzo otros roles y hoy día no estoy ejerciendo mi especialidad propiamente tal. ¿Qué va a pasar conmigo? Bueno, va a tener menor puntaje en ese rubro, ¿ya? Y para poder certificarte, entonces vas a tener que considerar que vas a tener que empezar a ejercer tu especialidad en algún momento para no perder puntaje en ese ítem, ¿ya? Eso es lo que le podría señalar en este momento. Claro, porque como en el fondo se valida alguien que está todos estos años trabajando en una consulta, ¿quién hace, cómo se valida eso? En un hospital es más fácil porque hay una jefatura que dice, sí, trabaja acá, no sé, lleva tantos años, pero yo creo que hay Un, algunas pa- circunstancias en un las cuales va particular. a ser Lo difícil, que, lo claro. que pasa es que ahí de igual manera las entidades certificadoras van a establecer cuáles son los criterios para poder certificarse. Eventualmente van a existir evaluaciones y a pesar de que una persona pueda trabajar en una consulta privada, quizás tiene los conocimientos y de igual manera atiende, quizás también efectúa intervenciones quirúrgicas en alguna clínica y va a lograr acceder a ese puntaje. Si no logra acceder al puntaje, entiendo que de igual manera van a existir medios de impugnación ante las entidades certificadoras que le van a permitir decir, oye, pero si, ¿por qué me calificaron con bajo puntaje si yo logro acreditar esto? O en la evaluación, no sé, quizás poder revisar que hubo algún error en el desarrollo de las preguntas que le hicieron o las personas que lo evaluaron. Quizás va a haber algún tipo de recusación también respecto de los evaluadores a propósito de ciertos conflictos que se pueden generar a lo largo del desarrollo de la especialidad, ¿ya? Y que pueden estar asociados incluso a temas derivados de sumario administrativo. Entonces, si es que existe alguna situación por el estilo, evidentemente puede existir alguna posibilidad de recusación, pero eso va a quedar supeditado a lo que diga el reglamento. La primera pregunta es si sabe quién está haciendo el reglamento. ¿Eso lo El hace el Ministerio de MinSal? Salud, Ministerio de Salud, sí. Ya, Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación a propósito de la certificación de la especialidad. bien, muchas gracias. De nada, doctora Rebeco. No, soy la doctora Ah, Álvarez, que estoy ya, con el doctora Álvarez, nombre con Sonia cambiado porque Rebeco. la doctora Rebeco nos presta el Zoom en forma indefinida. Doctora Yo Álvarez. quiero recordar que hay especialidades, subespecialidades que no tenían en la época, pues yo soy bastante antigua, no tenían la especialidad, la subespecialidad como una beca, como una capacitación, así como existe hoy día que yo estoy haciendo la subespecialidad de nefrología, reumato, etc. Mi caso era infectología, no existía beca de infectología. Por lo tanto, uno podía acreditarse posteriormente por CONASEM o bien en el caso mío, yo lo hice a través de el director del área de salud donde yo ejercía y presenté los papeles a la superintendencia y se me acreditó como pediatra, que lo había hecho en la Universidad de Chile, y como subespecialista en infectología con ese certificado del director del área donde yo trabajaba. Yo les recuerdo a todas que cuando nos hemos ido acreditando en el servicio para ir ascendiendo en la escala de sueldos y de todo, tenemos una carpeta que tenemos que ir guardando cosas en las cuales es súper importante que se preocupen, porque aquí vemos que si uno quiere recertificarse en forma permanente, la comisión que exista va a dar puntaje a cosas que la gente siempre va dejando de lado y que no las van guardando. Todas las charlas, todas las capacitaciones, todos los cursos que uno haga, todo eso se tienen que ir guardando para que cuando se presente la posibilidad de hacer una recertificación permanente, tengan el máximo puntaje y ya después no tengan que volver a hacerlo. Vimos que, bueno, los que tengan curso, es súper importante que los presenten, que los manden a la unidad de capacitación del hospital. Los que tengan docencia también, aunque muchos son de la Universidad de Chile, pero los que no son de la Universidad de Chile,
Generalmente no tenemos certificado de que hicimos clases, de que hicimos cursos, que hicimos de todo lo que uno participe, hay que guardar los papeles y irlos teniendo listos para cuando esta comisión empiece a funcionar. Esa es mi recomendación como médico antiguo. Muy bien, doctor. Les recuerdo además que en el reglamento ahí aparecen cuáles son las especialidades y subespecialidades. Aquí lo estoy viendo, en el área médica son 64. Inicia en anatomía patológica y termina en urología. Todas ellas son las que posteriormente deberán certificarse o renovarse la certificación. Y el literal B habla de las especialidades y subespecialidades odontológicas, la C de las especialidades y subespecialidades farmacéuticas o químico-farmacéuticas, el literal D especialidades y subespecialidades bioquímicas, y la E las especialidades y subespecialidades de enfermería. ¿Ya? Ese es en el reglamento, el decreto octavo, 8. No sé si hay más preguntas, consultas, dudas, críticas. En el chat no hay nada más. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Me da la impresión que quedó súper claro, porque yo creo que fue súper concreta y precisa. Lo que Eh, pasa, doctora, es lo que le comentaba al inicio, lo que conversamos ayer en la mesa de UELAM, de que no existe certeza aún, ¿ya? Y lo único que existe es lo que ustedes incluso ya conocen, y que conocen con bastante detalle. Y es importante lo que dijo de todas maneras, de reunir los antecedentes, etcétera. Estaba pensando incluso en los casos de liberación de guardia nocturna, en donde se le piden acreditar los, el periodo en que cumplieron estos turnos y a veces la gente no los tiene. ¿Ya? Y aquí en Falme nos piden un procedimiento judicial que se llama información de perpetua memoria, que a través de testigos se pueden acreditar eso. No sé si eventualmente a futuro será necesario utilizar eso para poder acreditar que se hicieron cursos, que se operó en determinado momento, que efectivamente se cumplen los requisitos para poder obtener el puntaje necesario y certificar su especialidad por el mayor lapso posible. Y por eso es recomendable hacer lo que hizo usted, reservar todo. Hoy en día que tenemos acceso a la tecnología, poder escanear e ir guardando todo el historial de su especialidad y su especialidad, con el fin de, con los factores que se tienen hoy día, ir reservando para poder acreditar a futuro, cuando se dicte este reglamento, todos estos requisitos. Una consulta, don Juan, no, o más bien no para don Juan, sino que para, en este caso hoy día, para la doctora Álvarez y la doctora Rebeco, si se podrá hacer una certificación de la participación en estas reuniones clínicas, que son importantes para la actualización de pediatría, y además considerar que lamentablemente, como decían, en cada computador hay más de una persona. Entonces sería bueno tratar de empezar a hacer un listado de las personas que se unen a la reunión, a lo mejor ir escribiéndolo en el chat y decir presente, presente, para que se pueda hacer una lista. No sé si es posible, Pilar, como jefatura, porque es una reunión del servicio. Sí, no, yo creo, perdona, muchas gracias Juan José por la presentación. Yo soy la doctora Evia, la jefa de servicio. Mabel, te encuentro absolutamente toda la razón. Yo creo que esta ha sido como una migración, tenemos que volver a implementar el listado, porque además yo creo que es como obligatorio, es una actividad que todos tenemos consignada en nuestra programación y tenemos que tener una manera de corroborarla, así que lo vamos a implementar podría ser a partir de hoy día mismo, que vayan anotando en el chat, por favor, el nombre de todos los que han participado y como queda grabado después lo sacamos, ¿ya? Y lo del certificado, sí, en general le damos a los que lo solicitan, la verdad, ¿no? Porque hay gente que va y lo vota, pero sí también podemos empezar a hacerlo de manera oficial ya a todos. Sobre para no todo dar. poniendo el porcentaje de participación, porque uno puede hacer Perdón, puede hacer un doctor. certificado de que asistió a la reunión, qué sé yo,
pero debería haber esta lista como existen en otras presentaciones de otro tipo, en que uno, el que está presente, tiene que estar inscrito en la lista al lado y poner asistencia, en el porcentaje de asistencia también, porque de repente, o sea, las reuniones del año son, por decir, 100 y han venido a 20, no sé. Pero es súper importante que yo creo que nos sirva como alguna certificación de la asistencia a estas Sí, reuniones. no, sí hay que hacerlo y ahora los que quedan grabados no lo ven los computadores, pero la verdad que es importante en el chat poner y cuando hagamos las presenciales también poner un listado para Un que la listado gente firme afuera. cuando ingrese. Yo los pongo. Les quiero recordar que efectivamente había una certificación de la asistencia de reunión clínica y porcentaje lo firmaba el doctor Casara como director de departamento y la jefe de servicio en su oportunidad. Entonces eso no es una cosa nueva, lo que pasa es que se perdió por la pandemia, entonces hoy día yo creo que hay que rescatar porque es una instancia docente de capacitación, de actualización de conceptos que es difícil de obtener y tenemos hoy día a la mano, que es la reunión clínica del Servicio de Pediatría Hospital San Juan de Dios. Y eso le sirve para los hospitales de Milipilla, Peñaflor, Talagante, etcétera, etcétera. Entonces, la doctora Faonde o la doctora Ladino, en su momento, ellos van a acreditar por las ambas partes, porque el servicio y además Universidad de Chile. A todos los, o sea, hoy día el gran tema para nosotros no es un problema para los que trabajamos en el servicio público, porque eso, de hecho, está la instancia, la SOMED se ha ofrecido y ellos hemos mandado el expediente nuestro de cada uno de nuestras especialidades. Ahí Yanela Lozala Yanela, que es la presidenta, ahí ella ha reunido todas las antecedentes. Así que en ese sentido, nuestra trabajo en los servicios públicos está como un poco garantizado, porque tenemos efectivamente, como dice la doctora Faunde, centros de estudio universitarios acreditados de larga data estatales. Entonces, ese no es el problema. El problema va a ser para los profesionales que tienen que acreditarse en el ecosistema, en los servicios privados y que tienen que tener cierto grado de horas de docencia, horas de capacitación y horas de desempeño de la especialidad que no siempre lo hacen. Y ahí viene CONACYT. Y ahí vienen los exámenes de nosotros como centros acreditadores muchas veces. Bueno, esa era la idea. Yo le agradezco a Juan José y efectivamente yo creo que nos quedó súper claro. Que esperamos la segunda reunión cuando salga el decreto. Yo Sí. tenía la mano elevada uno era puntual para el señor Juan José Flores, que tengo entendido que si a uno los puntajes no le dan con todas estas cosas, tiene que hacer un examen, así igual como el UNACON. Tengo entendido que viene un examen y eso quisiera saber si lo sabe. Y lo otro, No, claro, lo otro, yo estoy de acuerdo con el doctor Perián, se puede hablar después que estas reuniones deberían ser presenciales porque eso no es muy difícil. Yo de hecho le había pedido allá a la zonita que me diera el año pasado para poder hacer la certificación por la universidad, pero es muy difícil de esta forma, a lo mejor como decían poniendo ahí el nombre, pero se puede hacer una cosa conjunta, por supuesto, y hay hospitales en el cual esto lo están, incluso clínicas también, como viene todo esto, a esto le llaman curso de educación continua porque al final, en el fondo, son todas las semanas, entonces al final se certifica, pero como educación continua, eso. ¿Ya? Así que no sé si el señor Juan José Flores sabe lo del examen. lo del examen no está establecido. Lo único que dice en el oficio que tengo aquí a mano, el 20462 del 2025 respecto al régimen permanente, en caso de no alcanzar los 50 puntos, la solicitud se rechaza. Eso es lo que dice. Y lo demás va a quedar establecido en el reglamento que a uno se dicta. Vi sí, unas presentaciones del Ministerio de Salud donde habían otras especulaciones, pero como le digo, lo que conversamos ayer en la mesa de UELAM era, mira, esos son voladores de luces, esto todavía no existe, ¿ya? Entonces, si no existe en la práctica, no especulemos porque puede variar completamente después el reglamento que realmente se dicte. Si hay potencialmente podría ser lo que le había señalado respecto de impugnar, por ejemplo, en el caso de que usted alcanzara 50 puntos y dice, oye, no, pero si yo alcanzo más, por lo tanto no debería ser rechazada mi certificación. Pero de igual manera es una especulación solamente. Muchas gracias. De nada. Entonces lo vamos a invitar cuando esté el reglamento,
completo ahí. Sí, yo de hecho la próxima semana voy al Luis Tinné, ahí de forma presencial, ¿ya? Y después tengo otra más en abril que también es presencial. Y no sé por qué razón esta quedó establecida por vía Zoom. Entiendo que por comodidad de ustedes, para que participaran más personas, o porque había sido muy preparada sin tanta antelación y para poder efectuar la charla. Al final fueron ustedes los primeros que han recibido esta charla. Muchas gracias. El motivo es porque nosotros el año pasado, hasta el año pasado teníamos una charla presencial mensual. ¿Ya? Eh, este año ya van a ser dos al mes. El problema a veces es el auditorio, pero yo creo que con la doctora Evia podemos, pero yo creo que ya va a ser para el otro año porque ya algunas cosas están pedidas. Sin embargo, el motivo por el cual va a seguir siendo de todas maneras híbrida, porque es súper importante que se puedan sumar los médicos que pertenecen al Servicio de Salud Occidente y que están en zonas más rurales. Nosotros tenemos una gran cantidad de hospitales que son rurales o son por ejemplo, Melipilla, Talagante, Curacaví, y muchos CEFAM que hay médicos en formación recién y que son muchísimos los CEFAM de esta área occidente. Por lo tanto, muchos de ellos nos han manifestado la necesidad de que ellos mantengan esta capacitación y por eso es que es importante la asistencia y alguna manera de acreditar esto. Nosotros estamos contentos porque ellos participan y de alguna manera contribuye a que su conocimiento vaya disminuyendo la necesidad de que haya más subespecialistas en los hospitales y puedan resolverse muchas cosas a nivel primario. Pero es importante, así que lo vamos a tratar de ir mejorando. Perfecto. Doctora Quisiera, Álvarez está muteada. doctor, quisiera entregarle una información que tengo acá, que no la contemplamos, pero que está dentro de esta especulación respecto a los criterios de evaluación y los puntajes la renovación permanente. Son 100 puntos, ya lo señalamos, evaluando la actividad. ¿Qué es lo que se va a evaluar? La actividad de los últimos 5 años, ¿ya? Y, por ejemplo, en el desempeño de la especialidad, que el puntaje máximo es de 50, el carácter va a ser obligatorio y como breve descripción señala que se debe acreditar ejercicio profesional en la especialidad con puntaje máximo por un promedio de 20 horas semanales, ¿ya? Eso es lo que se señala. Respecto de la formación continua, que tiene un puntaje máximo de 30 puntos y que también es de carácter obligatorio, participación en congresos, cursos, publicaciones, etcétera, que demuestren actualización. ¿Ya? Respecto del desempeño docente, que tiene un puntaje máximo de 10 puntos, pero es de carácter opcional, actividades formativas en educación superior o capacitación en centros de salud. Y ejercicio de jefaturas, 10 puntos, que también es de carácter opcional, dirección de unidades clínicas, docentes o de investigación en la especialidad. Ese sería como lo que ha propuesto el MinSal, pero que no sabemos si va a concluir a sí mismo. ¿Ya? Es lo que tiene en carpeta, lo que está en proyecto. ¿Ya? Y está en revisión, Qué se bueno supone. que lo aclara en cuanto a la capacitación, la práctica de la medicina, sobre todo a los niños, a los médicos que están aquí y que tienen 11 horas, porque no van a poder presentarse a acreditar permanente si no acreditan 20 horas. 20 horas semanales. Así que Sí. es súper importante que se preocupen en las entidades donde trabajan en otros lados de que puedan acreditar lo mismo y también acreditar aquí en cuanto a su horario, en cuanto que ha sido bien importante, dado que la Contraloría y la Unidad de Recursos Humanos y de personal están muy atentos a que se cumplan los horarios y se haga la práctica clínica en esos horarios. Claro, mire, y finalmente, como complemento a lo anterior, ya señalamos que la solicitud aprobada va a ser el que logre el puntaje de 80 a 100 puntos.
Y en ese caso se aprueba la renovación por un plazo de 7 años, según el mérito de los antecedentes. Aprobación condicionada si la persona obtiene entre 50 a 79 puntos. Y en ese caso el profesional debe someterse a una evaluación de competencias adicionales. Si reprueba esta evaluación o no la rinde, la solicitud sería rechazada. Y finalmente la solicitud se entenderá rechazada con menos de 50 puntos. Y en ese caso se deniega la renovación y se cancela la inscripción en el registro. Y el profesional deberá someterse a un proceso de certificación inicial nuevamente. ¿Ya? Y lo que tenían contemplado ahí es todas las decisiones finales pueden ser objeto de un recurso de reconsideración por parte del postulante. ¿Ya? Esa es como la información que les puedo entregar, pero que de igual manera no es 100% certera, porque no sabemos qué es lo que eventualmente va a terminar saliendo en el reglamento. Pero eso es lo que tenía contemplado el Ministerio de Salud en algunas de las presentaciones que circulan por redes sociales. Muchas gracias, Juan José. Estuvo perfecta la presentación. Yo creo que aclaró todas las dudas. La gente se tiene que poner las pilas en estar atentos cuando salga la resolución, a tener los papeles, a saber dónde presentar. Y si necesitamos cualquier apoyo, Falmet nos ha ofrecido cualquier pregunta, se pueden hacer. Ellos han sido muy amables en haber aceptado esta reunión y ha sido muy grato cómo nos comunicamos y lo fácil que resultó el que esto resultara tan bien como hoy día. La verdad es que, como usted ve, si se meten en los chats, en la mayoría de los computadores, por lo menos hay 3 a 5 personas y en cada computador de los que están aquí hay 30, así que es bastante la presencia que hubo hoy día en la reunión. Muchísimas gracias. Qué bueno, me alegro, doctora. Y por supuesto, estamos siempre acá atentos a las consultas que tengan todos los profesionales, Felicitaciones. especialmente del área de la Unidad de Defensa Laboral Médica. Yo atiendo principalmente consultas de jornadas laborales, de incentivo al retiro y los sumarios administrativos. ¿Ya? Así que cualquier consulta aquí que tengan en Santiago son bienvenidos y siempre estamos disponibles.